Vista conjunta de causas, roles 90-14, 90-48, 90-49, 90-50, 90-53, 90-54 y 90-96. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la expresión, comillas, en forma absoluta, cierre comillas, contenida en el artículo 9, inciso 2 de la Ley 21.226. Tiene la palabra el relator, José Francisco Leyton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con lo dispuesto en el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación del presente año, dejo constancia que se encuentra sesionando el Pleno del Tribunal Constitucional integrado por la totalidad de sus señoras y señores ministros por vía remota con esta fecha. La disposición impugnada en la parte de la regla cuestionada establece que en los juicios penales en que hubiere personas privadas de libertad solo se podrá solicitar la suspensión cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes en el juicio pueda establecer las facultades que la ley le otorga, y en la parte cuestionada es la expresión en forma absoluta tal cual ha sido enunciado. Todos los requirentes señalan que de ser aplicada esta regla en cada una de las gestiones pendientes de los procesos penales que se siguen en su contra, se producirían resultados contrarios a la Constitución desde el artículo 19, numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental, al enfrentar así audiencias de juicio oral por vía remota, en los cuales todos los actores afirman no podrán ejercer con plenitud su derecho a defensa. Las características de las gestiones pendientes de estos requerimientos de inaplicabilidad pueden sintetizarse bajo los siguientes acápites. En causa rol 9014 ha sido presentado el requerimiento por don Jonathan Abraham Taiba y don Jesús Enrique Taiba. La causa se sustancia ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, siendo acusados los requirentes por delitos de robo con violencia y robo en lugar habitado. En causa rol 9048, el requerimiento ha sido presentado por don Marco Gómez Arco. La causa se sustancia ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y el señor Gómez ha sido acusado por delito de tenencia ilegal de arma de fuego. En causa rol 9049, el requerimiento fue presentado por don Mario González Vivanco. La causa penal se tramita ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y el señor González ha sido acusado por delitos de robo en lugar habitado o destinado a la habitación en sus dependencias y delito de porte de elementos conocidamente destinados a cometer el delito de robo. Causa rol 9050, la acción de inaplicabilidad ha sido presentada por don Matías Iribarren Videla. La causa penal se tramita ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Antofagasta y el señor Iribarren ha sido acusado por delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego. En causa rol 9053, el requerimiento fue presentado por don Daniel Nina Aracena. Se tramita ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Arica, causa en su contra por delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y delito de desacato. En causa rol 9054, el requerimiento fue presentado por el señor Óscar Cortés Vergara, se tramita ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Calama, y el señor Cortés ha sido acusado por tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Finalmente, causa rol 9096, el requerimiento deducido fue presentado por don Walter Pérez Vidal, se tramita causa penal en su contra por delito de robo en lugar habitado y usurpación de identidad ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña. En todas estas causas, discutiéndose la suspensión eventual de los juicios orales, luego de acogerse a tramitación todas estas causas, fue suspendida el procedimiento penal seguido contra los requirentes a la espera de la decisión del Pleno de este Tribunal Constitucional. Los conflictos de constitucionalidad que los requirentes comparten respecto de la aplicación de la regla cuestionada en cada una de estas gestiones pendientes tienen el siguiente tenor. En primer término, los actores alegan vulneración al artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución. Señalan que las dificultades prácticas que implica la realización de un juicio oral penal no presencial alteran la calidad de la información de la prueba que se pretende incorporar por sus partes al juicio. Se excluye así con ello la inmediación que es propia de un juicio oral y la consecuencia de que la norma impugnada obligue a hacerlo. Producto de ello, el acusado se ve expuesto a un juicio oral de menor calidad, vulnerándose con ello la garantía de un proceso previo legalmente tramitado. En segundo capítulo, los requirentes alegan vulneración al artículo 19, número 3, inciso 2 de la Carta Fundamental. A este acápite, los actores argumentan que para asegurarse siempre el respeto a las garantías de una persona imputada que se enfrenta a un proceso penal, debe existir en todos los casos una comunicación permanente entre el representado y su letrado. Particularmente exponen en la audiencia de juicio oral.
La regla cuestionada posiciona a los acusados en una situación clara de indefensión, sin la debida compañía y asesoramiento de un letrado. Imprescindible esta cuestión exponen para poner al acusado en posición de hacer valer sus planteamientos efectivamente. La norma sí solo posibilita, exponen los requirentes, suspender audiencias de juicios orales en casos de limitantes que cercenen el derecho a defensa de forma radical, elevándose con ello el estándar para pedir la suspensión hasta el punto que, derechamente, se debe enfrentar una imposibilidad física para su ejercicio. Agregan que pueden existir en todos los casos limitaciones, pero al no ser de corte absoluto, no se consideran irrelevantes, obligándose de esta forma a los requirentes a enfrentar un juicio con limitaciones y no en plenitud de derechos. Con ello no es posible brindar, refieren, una debida asesoría, implicando cada limitación una perturbación y restricción al real ejercicio de la defensa material. Atendidos los ritmos y velocidades que tienen los juicios orales, señalan todos los requirentes, se genera en todos los casos la imposibilidad de intervenir adecuadamente porque hay elementos, de hecho, cuya controversia pudiese provenir del imputado para luego ser plasmadas por la defensa en el contraexamen de testigos de manera silenciosa y sin advertencia a estos, para no coartar la sorpresa de la respuesta inesperada del deponente que acredita la teoría del caso de la defensa. En conjunto con lo anterior, los actores también comparten la alegación de que la regla cuestionada en su aplicación vulneraría el artículo 19, número 2 de la Constitución. Señalan todos los actores que enfrentan un enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma presencial, estableciéndose una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro objetivo para los efectos de establecerla, con la consecuente transgresión a la Carta Fundamental. Por lo expuesto, todos los requirentes solicitan que sea declarada la inaplicabilidad de la regla ya señalada en los términos expuestos. Confiriéndose traslado a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados en todas las causas, se tienen las siguientes presentaciones. Por los querellantes en causas roles 9014, 9048 y 9049. Señalan la parte querellante en estas tres gestiones pendientes que la aplicación de estas reglas que permiten la realización de juicios por vía remota en imputados que se encuentren privados de libertad es una forma de asegurar el debido proceso, la prosecución de los procesos penales a fin de que tendan siempre, en todos los casos, a una oportuna resolución y también, por cierto, señalan el derecho a un juicio oral y público. Todas las cuestiones, expone este interviniente respecto de la realización del juicio, fueron oportunamente debatidas en audiencias de factibilidad desarrolladas ante la Judicatura Oral Colegiada Penal, desestimándose las suspensiones en las oportunidades en que ello fue discutido y abriéndose debate en audiencia de cómo llevar a cabo el juicio oral en todos los casos en forma remota, estando de acuerdo con ello los intervinientes, por lo que los requerimientos parecen ser, exponen, inoportunos, en tanto este Tribunal Constitucional no es una instancia para revertir lo antes ya decidido por la Judicatura Penal Ordinaria. Por su parte, el Ministerio Público evacúa traslado en todos los requerimientos de inaplicabilidad y solicita también el rechazo de todas las presentaciones. Sostiene el persecutor penal público que los requerimientos apuntan a supuestas deficiencias derivadas de la realización de juicio oral por vía remota, tratándose más bien de una objeción anticipada, general y teórica dirigida en contra de la realización de un juicio oral por medios telemáticos. Y la regla cuestionada regula la posibilidad de requerir la postergación de la vista de una causa o de una audiencia en los procedimientos que se encuentren pendientes ante Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, alegándose algún impedimento generado por la crisis sanitaria y cuando se trate de procedimientos en que hubiere personas privadas de libertad. Y en estos casos no se alega, expone el Ministerio Público, impedimento alguno generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad del COVID-19. No es posible confundir, expone el Ministerio Público, en el marco de la Ley 21.226, los impedimentos a que se refiere el artículo 9 con la realización de juicios o audiencias por vía remota, desde que es la misma ley la que autoriza su realización de esa manera, como surge especialmente de lo expresado en el artículo 10 de este cuerpo legal. La norma cuestionada, así refiere, no tiene vinculación con la realización, o no, de un juicio por vía remota, sino con la aparición de impedimentos generados por la crisis sanitaria que vive actualmente el país. Es decir, impedimentos actuales y no futuros o teóricos como aquellos que se hacen valer en todos estos requerimientos, de suerte que incluso de declararse inaplicable la regla en todas estas causas, no variaría la cuestión relacionada con los juicios virtuales.
Afirma de esta forma el Ministerio Público que el juicio oral, por tanto, no queda bajo ningún respecto exento de control, sino que está sujeto incluso a los controles recursivos que prevé el Código Procesal Penal en el artículo 373 letra A o en el artículo 374 letra C, correspondiendo su revisión, por tanto, según sea el caso, a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones respectiva, cada uno en el ámbito de la competencia de las impugnaciones recursivas que fueren planteadas. Sin perjuicio de ello, refiere el Ministerio Público, frente a la existencia de impedimentos efectivamente generados por la crisis sanitaria, la regla impugnada es una regla común que se establece para todos los intervinientes y no únicamente para el imputado o su defensa, de suerte que corre en iguales términos para todos quienes tengan intereses reconocidos por la ley en el proceso penal. Añade también que la norma es abierta y no establece un límite ni catálogo de impedimentos susceptibles de ser reclamados, entregándose con ello a la judicatura un amplio campo para valorar si aquellos que se hagan valer son efectivamente impedimentos y luego, si son impedimentos absolutos, en realidad la norma no denota con ello sino la necesaria diferenciación del tipo de procedimiento de que se trata, distinción reconocida en la configuración de los procedimientos penales. Estima así, concluye en sus presentaciones el Ministerio Público que no se justifica que las premisas de oralidad, inmediación y publicidad no se den en la utilización de medios telemáticos, permitiéndose ellos también comunicación de la defensa con el acusado, solicitando en consecuencia la desestimación de todos estos requerimientos. Por decretos de autos en relación de 30 de septiembre pasado, se trajeron en relación estos autos. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la requerente, en causas roles 9014, 9049, 9050, 9053, 9054 y 9096 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Sebastián Undurraga. Gracias, señora Presidenta. Como cuestión preliminar, señora Presidenta, le solicito solo unos minutos adicionales al tiempo que me ha sido asignado. En caso de ser necesario. Terminando. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, alega la Defensoría Penal Pública en representación de 7 personas requirentes. En todas estas causas solicitamos se declare inaplicable por inconstitucional la frase en forma absoluta contenida en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 21.226, en la medida en que infringe, a nuestro juicio, lo dispuesto en el artículo 19, número 2 y 19, número 3, incisos segundo y sexto de la Constitución Política de la República. Su señoría excelentísima, en primer lugar, alego en representación de don Jonathan y don Jesús, ambos de apellido Taiba Gajardo. Ellos están acusados por los delitos de robo con violencia y 3 delitos de robo en lugar habitado en una causa que se sigue ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Las penas solicitadas son de 15 años y un día y 10 años y un día respectivamente. Es un juicio muy controvertido en la medida en que van a deponer alrededor de 26 testigos, entre testigos de cargo y de descargo. Hay varios documentos ofrecidos también, más de 230 fotografías se van a rendir en este juicio. Hay declaraciones de peritos, más de 25 evidencias materiales. Es un juicio 100% remoto donde los imputados van a comparecer desde el recinto penitenciario donde se encuentran sometidos a la cautelar de prisión preventiva. En la causa rol 9049, alego en representación de don Mario César González Vivanco, es una causa que también se sigue ante el mismo tribunal, Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. A mi representado se le solicitan las penas de 10 años más 301 días por los delitos de robo en lugar habitado y el delito de porte de elementos conocidamente destinados a cometer el delito de robo. También es un juicio sumamente controvertido, 9 testigos de cargo, prueba documental, prueba material. El acusado declaró en una audiencia preliminar que, aunque tuviera que pasar mayor tiempo en prisión preventiva, solicitaba ser juzgado presencialmente. En esta causa existió un voto en contra de la magistrada Blanca Rojas para efecto de llevarse a cabo este juicio a través de videoconferencia. Hago presente que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal no ha dispuesto un protocolo para la realización de juicios de esta naturaleza. Luego, su señoría excelentísima, alego en representación de Matías Iribarren Videla en la causa rol 9050. Esta se sigue ante el Tribunal Oral de Antofagasta. Mi representado está acusado por el delito de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego. Se le solicitan en total 19 años de presidio, 15 años por el homicidio y 4 años por el porte de arma. Este imputado va a tener que comparecer a su juicio oral desde el recinto penitenciario donde se encuentra sujeto a la cautelar de prisión preventiva. El Tribunal Oral va a estar constituido
constituido en los respectivos domicilios de los magistrados y los testigos van a poder acudir a declarar a un tótem fijado en el tribunal. Su señoría excelentísima, también es un caso muy contradictorio. Hay 16 testigos ofrecidos entre cargo y descargo, declaraciones de 2 peritos, varios documentos, más de 50 fotografías, y tampoco existe protocolo para la realización de estos juicios en el Tribunal Oral de la ciudad de Antofagasta. En rol 9053 alego en representación de don Daniel Nina Aracena. Esta es una causa que se sigue ante el Tribunal Oral en lo penal de la ciudad de Arica. Hago presente, su señoría excelentísima, que mi representado no se encuentra en prisión preventiva en esta causa, sino que se encuentra sujeto a la cautelar de arresto domiciliario total, artículo 155, letra A. A esta persona se le piden 5 años por el delito de desacato en contexto de violencia intrafamiliar, más 540 días por el delito de lesiones menos graves también en contexto de violencia intrafamiliar. 6 testigos ofrecidos entre cargo y descargo, más de 6 documentos, una serie de elementos materiales de prueba también. En esta causa se le dio la posibilidad a la defensa pública de que acuda presencialmente al tribunal en conjunto con el imputado y comparezcan desde ese lugar. Sin perjuicio de ello, el resto de los intervinientes y el tribunal mismo va a estar constituido en sus respectivos domicilios. Esta es una causa muy relevante para la Defensoría Penal Pública, su señoría excelentísima, porque a estos defensores, a los defensores titulares de esta causa, se les declaró abandonada la defensa cuando se negaron a defender a sus representados en las condiciones en que ofrecía el Tribunal Oral en lo penal de Arica. Y en estas causas los defensores fueron sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por 15 días por el mismo tribunal, precisamente porque se les declaró abandonada la defensa cuando se negaron a rebajar el estándar de defensa que por ley los defensores públicos deben tener en los juicios orales. Su señoría excelentísima, en la causa rol 9054 alego en representación de don Óscar Cortés Vergara, es una causa seguida ante el Tribunal Oral de Calama. A esta persona se le piden 3 años y 1 día más 40 UTM por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades. Es una causa que o los hechos habrían acaecido en el recinto penitenciario en que mi representado se encontraba cumpliendo una condena por causa diversa. En aras de la transparencia, su señoría excelentísima, hago presente que cuando se interpuso este requerimiento de inaplicabilidad, mi representado se encontraba en calidad de rematado cumpliendo una condena en una causa diversa, pero actualmente ya cumplió esa condena y se encuentra actualmente en libertad, por lo que no sabemos realmente cuáles van a ser las condiciones en las que va a comparecer al Tribunal Oral en lo penal para la realización de este juicio. Es un juicio donde se ofrecen 4 testigos, 2 de ellos son gendarmes y por eso era particularmente problemático que el imputado declarara desde el recinto penitenciario, donde además iban a tener que declarar los mismos gendarmes. Este juicio se ha fijado para realizarse de forma 100% remota. Y finalmente, excelentísimo tribunal, alego en la causa rol 9096 por don Walter Hugo Pérez Vidal. Es una causa que se sigue ante el Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar. A él se le piden 10 años de presidio por un delito de robo en lugar habitado. Es un juicio también bastante contradictorio. Hay 5 testigos ofrecidos, 11 fotografías y es un juicio 100% remoto. El tribunal estará constituido desde los domicilios de los respectivos magistrados y el imputado tendrá que declarar desde la cárcel de Valparaíso, donde actualmente se encuentra sujeto a la cautelar de prisión preventiva. Su señoría excelentísima, respecto a los argumentos del fondo, han sido expuestos de forma muy completa en la relación, también han sido plasmados en nuestros requerimientos, en los informes en derecho que hemos acompañado y también en estos estrados en vistas de causas anteriores, por lo que simplemente me refiero a algunas cuestiones puntuales y de forma bastante sintética en relación al estándar de suspensión que se le exige a la defensa en este tipo de juicios orales que se van a realizar por vías telemáticas. Entendemos que existen limitaciones muy intensas para que la defensa ejerza las facultades legales que el Código Procesal Penal le otorga cuando se realizan juicios de esta naturaleza. Y eso también, a nuestro juicio, es contrario a la Carta Fundamental en la medida en que limita el derecho a defensa, el debido proceso y también la igualdad
ante la ley. Su señoría excelentísima, el nuevo proceso penal, luego de la dictación del Código Procesal Penal, a nuestro juicio, se construye a partir de un trinomio que a nuestro juicio se ve absolutamente fracturado en las condiciones fácticas en que está dispuesta la realización de este tipo de juicio. Y ese trinomio está constituido por la oralidad, la inmediación y la única instancia. La oralidad exige la presencia permanente e ininterrumpida de todos los intervinientes. La inmediación exige que el tribunal oral se enfrente directamente y presencialmente a los testigos, a los peritos, a todos los intervinientes y especialmente al acusado. Y respecto a la única instancia, el nuevo proceso penal no contempla en general el recurso de apelación. ¿Y por qué señalo esta cuestión, excelentísimo tribunal? Porque es un argumento que ha sido enarbolado por el Ministerio Público en una serie de instancias en relación con esta materia, cuando el persecutor fiscal le ha señalado también a este excelentísimo tribunal que la defensa tiene una serie de posibilidades, una serie de alternativas para efectos de impugnar la realización de estos juicios a través del formato telemático. Tiene la cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal, nos ha señalado, pero cada vez que hemos interpuesto una cautela de garantías, los tribunales se han cuadrado con los autos acordados de la Corte Suprema y las han rechazado en todas sus partes. Cada vez que hemos interpuesto una acción constitucional de amparo y que ha llegado a la Sala Penal de la Corte Suprema, la Sala Penal nos ha señalado que la acción constitucional de amparo no es susceptible de enmendar este tipo de cuestiones y que este tipo de reclamaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y por lo tanto la acción constitucional de amparo no es la vía para realizar estas impugnaciones. Señora Presidenta, se está acabando mi tiempo, le solicito solo un par de minutos más. Adelante. Gracias, señora Presidenta. Y finalmente, y esto es lo más importante, el Ministerio Público ha señalado que la defensa tiene el recurso de nulidad y en particular la causal de derecho estricto de la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal. Esto es la infracción de garantías fundamentales. Ahora, esta causal, que es de competencia exclusiva de la Corte Suprema, de conocimiento exclusivo de la excelentísima Corte Suprema, ha sido utilizada por la defensa en varias ocasiones. Ya hemos presentado varios recursos de nulidad por esta causal de nulidad y la Corte Suprema los ha rechazado todos en atención a la trascendencia de la infracción. ¿Por qué es relevante el concepto de la trascendencia? Porque hasta el año 2014, aproximadamente, la Sala Penal de la Corte Suprema tenía una comprensión de lo que significaba la trascendencia de la infracción de garantías fundamentales. Y esa comprensión decía relación con la influencia en los dispositivos del fallo. Luego del año 2014 esa jurisprudencia varía y se asentó durante todos estos últimos años, donde la trascendencia decía relación más bien con la infracción del núcleo esencial de las garantías, algo que parece mucho más acorde a lo dispuesto en el artículo 19, número 26 de la Constitución Política de la República. Ahora, lamentablemente, cuando interpusimos recursos de nulidad por infracción de garantías constitucionales en este contexto de juicios orales telemáticos, la Corte Suprema vuelve a variar su criterio de comprensión de lo que es la trascendencia de la infracción de garantías constitucionales y vuelve a esa comprensión antigua donde la trascendencia de la infracción dice relación con la influencia en los dispositivos del fallo. Y por ese motivo, por no existir real influencia en los dispositivos del fallo y por lo tanto no existir trascendencia con esta antigua comprensión de la Sala Penal de la Corte Suprema, se nos han rechazado los recursos de nulidad. Finalmente, señalo, excelentísimo tribunal, que las garantías fundamentales de mis representados, en particular el derecho a defensa, el debido proceso y la igualdad ante la ley, no pueden ceder ni por el estado de excepción constitucional, ni para dar continuidad al servicio judicial, ni menos para asegurar que el imputado sea juzgado en un plazo razonable, precisamente porque esta es una garantía del imputado y no puede ser interpretada en su contra y menos para limitar otras garantías que le están reconocidas a nivel constitucional. Finalizo, su señoría excelentísima, señalando y citando al gran magistrado argentino, don Adolfo Alvarado, que en una conferencia sostenida con el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema señaló algo que es muy relevante en relación a esta materia. Y era que no solo el imputado tiene el derecho a mirar al juez a los ojos cuando éste le impone una condena, sino que también
el Poder Judicial y los jueces de la República tienen el deber de mirar al imputado a los ojos cuando le imponen una condena, precisamente porque esto es lo único que reafirma la dignidad de esa persona que está siendo condenada. Es lo único que reafirma la humanidad de esa persona a la que se le va a imponer la pena. Y es solo de esa humanidad recíproca que se sigue la legitimidad en la imposición de la pena. Por estos motivos, excelentísimo tribunal, solicito se acojan todos nuestros requerimientos de inaplicabilidad y se declare inaplicable por inconstitucional la frase en forma absoluta contenida en el artículo 9º, inciso segundo de la ley 21.226. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en rol 9048 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Tomás Reyes. Gracias, su señoría excelentísima. Mi requerimiento se dirige en favor de don Marco Gómez Arco, imputado y acusado en causa rol 5935 del 2017 del sexto juzgado de garantía de Santiago, actualmente en causa RIT 389 del cuarto Tribunal Oral de lo Penal de Santiago, quien por resolución de fecha 27 de agosto del 2019 había fijado audiencia de juicio para el 25 de septiembre. Este juicio sufrió una postergación no referida a la situación de pandemia y el 3 de julio, perdón, y en la audiencia de control de detención del 17 de abril de este año se modificó la fecha de juicio para el 12 de agosto de este año. El 3 de julio de este año, esta defensa solicitó una audiencia al tribunal para discutir la plausibilidad de la realización del juicio oral atendida la situación de emergencia sanitaria y las dificultades que esto iba evidentemente a conllevar para el desarrollo del juicio y para ejercer debidamente la defensa de mi representado. Y también evidentemente para debatir la modalidad en que se iba a llevar a cabo este juicio, esto es, de manera presencial, de manera semipresencial o por videoconferencia. En la audiencia de 21 de julio de este año, el tribunal resolvió lo siguiente y con su permiso, su señoría excelentísima, quisiera leer brevemente cuál es el fundamento que expuso el tribunal en esa audiencia. El tribunal resolvió que, vistos y oídos de los intervinientes, atendido lo señalado por parte de ellos, no existiendo obstáculos legales, pudiendo las partes contrastar la prueba y ejercer todos los derechos en audiencia, sumado a la presencia de un magistrado que controlara la prueba desde el tribunal, se ratificaba la fecha entonces de realización del juicio oral fijado originalmente para el 12 de agosto de este año a las 9 horas. Dicha audiencia, acotó el tribunal, se realizará de manera semipresencial a través de videoconferencia por Zoom. Pues bien, el requerimiento de esta parte, su señoría excelentísima, impugna la regla legal del inciso segundo del artículo 9 de la ley 21.226, puesto que en esa audiencia se expuso la necesidad de la suspensión del juicio oral, atendido lo que se produjo en esa audiencia y lo que se va a relatar brevemente en este alegato. Y el tribunal, haciendo aplicación de este artículo, sostuvo que no existían los impedimentos de manera absoluta para conceder la suspensión del juicio oral. Consideramos que esta resolución y consideramos que la aplicación de este precepto legal vulnera las garantías constitucionales y es contraria a la Constitución en cuanto a sus artículos 19, número 2, número 3, inciso segundo y sexto, como paso a exponer ahora. En primer lugar, debe tenerse presente, señorías excelentísimas, que lo que se ha expresado tanto por mi anterior colega y en otros recursos o requerimientos de inaplicabilidad, es que existe evidentemente una tensión entre los derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley, por un lado, y por otro lado lo que parece ser en realidad la necesidad de la administración del aparato de justicia, la necesidad de la administración de causas, lo que evidentemente, según este requirente, debe ser resuelto en favor de las garantías constitucionales y no en favor de la necesidad de la administración de causas por parte de los tribunales para evitar el atoramiento de sus causas, para, digamos, evitar la postergación sucesiva de juicios y la acumulación de fechas o la postergación sucesiva de fechas. Entiende esta parte, este requirente, su señoría excelentísima, que la necesidad de inmediación y de oralidad que establece la ley, digamos, juega el rol, junto con, digamos, estar establecida en un proceso legal,
juega el rol, evidentemente, de preservar o procurar proteger la posibilidad concreta que tiene el imputado y que tiene el mismo tribunal de aproximarse de manera directa a la prueba que se presenta en el juicio, atendido que por reglas expresas del Código Procesal Penal, la resolución del tribunal oral en lo penal solo debe basarse en aquello que ha sido presentado al juicio, en aquello que ha sido rendido como prueba durante la audiencia del juicio. Y definitivamente un juicio en las condiciones en que se impone a la defensa, sin la presencia física del imputado junto a la defensa, sin la posibilidad cierta de contrastar la prueba adecuadamente, de realizar los ejercicios del artículo 332, por ejemplo, ya sea refrescar memoria o evidenciar contradicciones en las declaraciones de testigos o incluso del mismo acusado, dado que esta defensa ha expuesto como teoría del caso la necesidad de que mi representado declare en juicio. Pues bien, todo esto va a estar severamente limitado por el desarrollo de la audiencia de juicio oral por la vía de videoconferencia. Solamente poner como ejemplo que en el desarrollo de los juicios orales la dinámica de litigación es veloz en la mayoría de los casos. Cualquier circunstancia que pueda advertir el imputado, el acusado, y que pueda relatarle al abogado defensor por el sistema de videoconferencia tendría que tener una vía directa de conexión privada con el imputado, lo que en la actualidad no se ha podido concretar. El único símil que podría hacerse al respecto es en las audiencias de control de detención, las audiencias en las que previamente a la audiencia se permite al abogado defensor comunicarse con el imputado en ese momento y conferenciar respecto de las circunstancias de su detención previo a la audiencia. La audiencia con posterioridad se dirige por el tribunal a exponer por cada interviniente lo que sea necesario para resolver ese asunto en ese momento. Pero la posibilidad de conversar directamente con el imputado incluso en esas audiencias está severamente restringida, dado que el imputado está usualmente en una sala del tribunal y que no tiene la posibilidad ni siquiera de acercarse al monitor o al computador en donde está siendo llevada la vista de la audiencia. Señoría, excelentísima, estima este requirente también que existe un fundamento plausible, dado que las normas que se han citado como que serían infringidas por la aplicación de este precepto legal son muy claras en cuanto al debido proceso. La necesidad de oralidad e inmediación que he relatado, sobre todo para el tribunal también. Tal como relaté, el tribunal en su resolución indica que va a existir un magistrado en el tribunal que va a controlar la prueba. Pues bien, debo referirme aquí a que existe también un protocolo que fue incorporado por el cuarto tribunal oral en lo penal y por los demás tribunales del Poder Judicial, que se denomina Protocolo Operativo de Funcionamiento de Tribunales por Medios Telemáticos durante la contingencia provocada por COVID-19. Ese protocolo le indica a cada tribunal, previo a fijar una audiencia de juicio, sobre todo una audiencia de juicio oral, que indique a los intervinientes cómo es que se van a llevar a cabo todas estas dinámicas que he relatado a este excelentísimo tribunal. ¿Cómo va a ser posible que el imputado se comunique con su abogado defensor? ¿Cómo se van a llevar adelante las dinámicas del artículo 332 para contrastar la prueba que se está presentando al juicio por un declarante? ¿Cómo se va a llevar adelante el examen de la prueba material? Mi representado, en este caso, está siendo acusado por dos delitos, uno de porte ilegal de arma y otro de porte ilegal de municiones. Desde luego, esos elementos materiales de prueba deberán ser exhibidos a los testigos, a funcionarios policiales, y podrán ser manipulados por ellos, pero no van a poder ser vistos presencialmente por todos los magistrados del Tribunal Oral en lo Penal que participen del juicio. En resumen, su señoría, y también evidentemente se ve afectado el derecho a defensa, el artículo 19 en el 3.2 de la Constitución, dado que esta defensa no va a poder, como ya lo he explicado, conferenciar directamente con su representado, no va a poder ejercer todas estas dinámicas de juicio que son necesarias en un juicio como este. Esto fue expuesto al tribunal oral en la audiencia que he citado, y el tribunal oral no manifestó de manera alguna cómo es que se iba a evitar el perjuicio, evitar la restricción evidente a
las garantías constitucionales de mi representado, entre ellas el derecho a defensa, en este juicio oral que se iba a llevar a cabo. Por último, su señoría ilustrísima, su señoría excelentísima, evidentemente que hay una infracción a la igualdad ante la ley. Mi representado va a enfrentar un juicio oral en estas condiciones. Sin embargo, se han realizado juicios orales, tengo entendido, y se realizarán eventualmente juicios orales de manera presencial, sin que la regla legal que se impugna en este acto indique por qué, respecto de mi representado y respecto de los otros requirentes, solo podría haber una suspensión en caso de que el impedimento fuera, tal como dice la regla, de forma absoluta. Cuando evidentemente se produzca el juicio oral en este formato, y una vez que la pandemia reduzca su incidencia en la población, evidentemente van a haber juicios orales completamente presenciales, y se va a haber producido, sin una justificación explícita en la regla, una distinción o una diferenciación arbitraria que no está sujeta a ningún parámetro objetivo que la justifique. Por todos estos antecedentes, su señoría, y haciéndome cargo de un aspecto de lo que ha mencionado el Ministerio Público, en cuanto a que estos serían impedimentos más bien teóricos. No lo son, su señoría excelentísima, los impedimentos son de carácter práctico, son de carácter concreto. Impiden tiempo, señor abogado. Gracias, señoría. Solicito entonces la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal del inciso segundo del artículo 9 de la ley 21.226, en cuanto declara que los impedimentos para este caso debe ser de forma absoluta, sin establecer siquiera un parámetro de lo que debe considerarse un impedimento de forma absoluta. Gracias. Por el querellante, Hugo Arenas Cortés, en rol 9014 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Diego Sepúlveda. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Su señoría, esta parte también viene en alegar por la parte querellante de Hugo Arenas, como se señaló, solicitando el rechazo del recurso de inaplicabilidad en rol 90.014 del año 2020 por las siguientes consideraciones. A modo general, primero señalar que, a juicio de esta parte, el recurso no recae o no versa sobre algún tipo de impedimento o consecuencias que ha generado la pandemia COVID-19, sino que más bien lo que ataca este recurso es una incompatibilidad o una supuesta incompatibilidad que existiría entre lo que es la realización de los juicios orales de manera remota y lo que son los derechos o las garantías constitucionales que han de observarse y que se han involucrado en la realización de estos juicios. Entonces, más bien la objeción no hizo relación alguna con el contenido del artículo 9 en cuestión, específicamente con la expresión impedimento absoluto en relación a la suspensión de los juicios orales, sino que más bien apunta a una cuestión que dice relación, como se señaló, con infracción de garantías constitucionales y no con consecuencias de pandemia COVID-19, que son las cuestiones por las cuales efectivamente la norma se dispuso, la norma se encuentra vigente y que es más bien la situación conductual o que la disposición regula. Por lo tanto, no atacaría o estaría errado el recurso desde el punto de vista de las normas que han de atacarse en relación a la argumentación que contiene. A mayor ahondamiento, también no existiría infracción de garantía a juicio de esta parte, desde el punto de vista que se han adoptado distintos tipos de medidas que son necesarias, por supuesto, para el resguardo de estas garantías constitucionales por parte, primero que todo, de los tribunales de justicia, a través de los distintos protocolos y otras normativas que se ha establecido para el resguardo de estas garantías constitucionales, y por la otra parte, a través de controles que existen y siguen existiendo respecto a esta realización de juicios de manera remota, como lo son las solicitudes de audiencia de cautela de garantía o bien el respectivo recurso de nulidad en la causal que sea procedente. Ahora bien, en cuanto específicamente
a la disposición del artículo 9 de la ley 21.226 y la supuesta infracción de garantías que esta disposición traería consigo. Primero que todo señalar que el artículo 9 se trata de una norma a grandes rasgos que es más bien general, de aplicación general, y que se encuentra establecida en favores que corren en favor de todo y cada uno de los intervinientes, no solo en relación a la defensa o en relación al acusado imputado. Por tanto, importa una situación de igualdad, una situación de equivalencia desde el punto de vista de todo y cada uno de los intervinientes, y por consiguiente no existiría a este respecto una infracción al principio de igualdad como se señala en el recurso. Por otra parte, también es importante señalar que se encuentra establecida esta disposición en favor de aquellos imputados que se encuentran privados de libertad. ¿Y cuál es la idea? La idea es no dilatar a través de la suspensión de los juicios el juzgamiento de estos imputados privados de libertad, precisamente porque se encuentra restringida su libertad, y eso es lo que se intenta resguardar. El que se respeten las garantías relacionadas con la libertad de los imputados, y estas pueden ser juzgados en el tiempo correspondiente. También es importante mencionar en este mismo orden de ideas que se trata de una disposición que es abierta, que es más bien amplia, que no establece ningún tipo de límites o restricciones en cuanto a cuáles son los impedimentos que se puedan reclamar como para llevar a cabo la suspensión de un juicio. Por ende, tampoco habría un atentado de garantías constitucionales a ese respecto. Y por último, en relación a lo que son la realización de los juicios orales de manera remota y las infracciones que esta modalidad de juicio acarrearía en relación a la infracción de garantías constitucionales, primero que todo señalar a este respecto que como ya se adelantó, la norma objetada no versa específicamente con autorizaciones para la realización de juicios remotos, sino que más bien versa cuestiones que dicen relación con las posibles suspensiones por consecuencias derivadas de la pandemia COVID-19. Por ende, la disposición no, en base a los fundamentos que se contienen en el recurso, no debiera ser esta la disposición reprochada o la disposición aludida, sino que más bien otras disposiciones como lo son el artículo 10 de la ya mencionada ley. También señalar que existen una serie de mecanismos que se encuentran establecidos en el Código Procesal Penal y que dicen relación precisamente con el resguardo del derecho a defensa, del derecho al debido proceso, de la igual protección ante la ley en general, y que se encuentran plenamente vigentes a tiempo de realizarse este tipo de juicios orales de manera remota, como lo son la facultad que tienen las defensas de contrainterrogar, o bien la facultad que tienen las defensas de llevar a cabo los distintos ejercicios contenidos en el artículo 332 del Código Procesal Penal. Por último, para terminar, indicar que a grandes rasgos esta parte considera que, por supuesto que los efectos de esta pandemia COVID-19 han provocado la imposibilidad de realizar una serie de juicios de manera presencial por todas las consecuencias sanitarias y de seguridad que esta pandemia ha acarreado consigo, y eso es precisamente lo que se ha querido subsanar a través de esta disposición y con la realización de los juicios de manera remota, de tal manera poder asegurar la observancia de las garantías constitucionales respectivas, y también a través de el control o los resguardos que han tomado tanto tribunales de justicia como también la revisión de los procesos posteriores a través de los recursos respectivos y el superior jerárquico respectivo. Es por estas consideraciones a grandes rasgos que esta parte solicita el rechazo del recurso de inaplicabilidad deducido en este rol. Muchas gracias, su señoría, excelentísima. Gracias a usted. Por la querellante Eva María Jeff, en rol 9049 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Sebastián Segovia. Muy buenos días, señora presidenta, y a todos los presentes.
Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece el abogado Sebastián Cristóbal Segura de Correa en representación de la creyente de autos doña Eva Jeff Arenas a solicitar que se desestime el requerimiento que nos ocupa, toda vez que el inciso segundo del artículo 9 de la ley 21.226 es claro al señalar que el impedimento debe ser absoluto. En este caso no existe tal impedimento. El tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago fijó audiencia de juicio oral de manera remota, pero velando porque las partes pueden ejercer tal derecho y cómo se haría de manera presencial. Se señala por parte de la defensa que esto infringiría las garantías constitucionales, pero no se han fijado de esta forma dicha audiencia por mero capricho, sino que para asegurar las condiciones para el cumplimiento de dichas garantías. Es así que el artículo 10 de la ley antecitada señala que cada vez que se decida llevar a cabo un juicio oral u otro tipo de audiencia de manera remota, estos deben respetar todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones y el cumplimiento de las garantías antes expuestas. Es necesario señalar que la aplicación de estos preceptos que permiten la realización de juicios por vía remota en imputados que se encuentran privados de libertad no es más que una forma de asegurar el debido proceso, la prosecución de los preceptos penales a fin de que tiendan a una oportuna resolución, y así también el derecho de juicio oral y público. Agregar que todas estas cuestiones respecto a la realización de juicios fueron debatidas en audiencia de factibilidad, desestimándose la suspensión del juicio, abriéndose debate en audiencia de cómo se llevará a cabo el juicio oral en forma remota, estando de acuerdo cada uno de los intervinientes, por lo que este requerimiento parece ser inoportuno. Ello pues, este excelentísimo tribunal no es una instancia para revertir lo que ya se ha decidido por tribunales ordinarios. Señalar finalmente, su excelentísima, que realizar el juicio oral en una fecha posterior al alzamiento del estado de emergencia no es garantía de que éste se realice en forma presencial, considerando también que los testigos y la propia víctima pertenecen a grupos de riesgo, por lo que impedirían o dificultarían su presencia en una audiencia presencial. Por tanto, su excelentísimo tribunal se solicita por esta parte el rechazo del requerimiento planteado porque las reglas cuestionadas cumplen con los estándares constitucionales. Gracias. Por el Ministerio Público, en todas las causas y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Hernán Ferrera. Su micrófono. Sí. Gracias, señora presidenta. Lego por la parte del Ministerio Público. En estos casos hemos contestado en todos pidiendo el rechazo. Sin embargo, la semana pasada ya este tribunal comunicó que iba a tomar una decisión estimatoria de este tipo de requerimientos. Por lo tanto, nosotros asumimos que esa es una decisión ya tomada y no nos vamos a extender mayormente en lo que ya hemos planteado. Nuestra postura está claramente señalada en las presentaciones del caso. Así que sencillamente hacemos ver la dificultad que significa mantener la suspensión de todos estos procedimientos, la dificultad que significa ello para la persecución penal, la dificultad que significa para el ejercicio jurisdiccional en casos que ya han sido en su mayoría dilatados en 2 o 3 oportunidades durante el transcurso de este año, según cada uno de aquellos que se revisen y que se están revisando en esta audiencia. Especialmente, excelentísimo tribunal, si, como ocurre en la mayoría, sino en todos los casos que se están revisando acá, estos requerimientos son ejercidos al último momento, exigiendo siempre tramitaciones extraordinarias para obtener por vía de la sola presentación de estos reclamos constitucionales la suspensión, que en definitiva parece ser adicionalmente lo que se pretende obtener en definitiva, otra instancia para discutir. Todas estas cuestiones en todos los casos, o prácticamente en todos, han sido debatidas en las instancias judiciales pertinentes, postergadas en varias oportunidades, y sobre ello lo único que nos queda es sencillamente hacer notar, y sabemos que el tribunal lo tiene presente, las dificultades que ello reporta para el ejercicio oportuno de los juicios, en los que no solamente están involucrados los intereses de la defensa, sino también de otros intervinientes que de hecho se han hecho parte y han intervenido en algunos de los casos que hoy día se revisan. Por lo tanto, dejamos la decisión a lo que el tribunal estime pertinente, sin perjuicio de nuestras contestaciones en las que están expuestos todos nuestros argumentos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de esta causa. Muchas gracias.